Hermanos, la doxología, gloria al Padre. Eso que se ha dicho, se vale cantar feo, no se vale no cantar. ¿Okay? Se vale cantar feo y fuerte, no se vale no cantar. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, al único Dios sea toda la gloria, honor y alabanza por siempre, por todos los siglos yo te alabaré. Al único Dios sea toda la gloria. Al único Dios sea toda la gloria. Oh Dios de la gloria, ante tu trono celestial nos postramos ante ti para adorarte. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en tu santo nombre. Te pedimos perdón, Señor, cuando te fallamos. Y queremos dar lo mejor de nuestras vidas en adoración a ti. Recibe este tiempo, Señor. Recibe, oh buen Dios, este servicio como una ofrenda grata ante tu presencia. Y no tengas en cuenta nuestros errores. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque es en el nombre de Él que celebramos este servicio. Amén. Amén. Sigamos de pie, hermanos. Tomando como preámbulo la Biblia, Salmo 91, que ahí todo se lo conoce de memoria, ese salmo, una gran parte de él, decía la letra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios es quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto fue en voz alta, hermanos. Himno, soy feliz, es el Señor. Y amor al servir al Salvador.
al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Amén. Continúo leyendo, hermanos. Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Su amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor y rendiré mi corazón ante ti, y tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Una vez más, por mucho tiempo busqué. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Oremos la luz, Señor, gracias a ti. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor y rendiré mi corazón ante ti, y tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Mi Jesús y mi Rey. mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Pueden tomar asiento, hermanos. Demos parte a los diáconos. Es un momento que se prepare todo el mundo con las ofrendas y diezmos.
Ya un minuto para que uno se prepare, para que no nos estamos presionados en cuanto pasa un hermano a coger los diezmos. Está debajo, Jonathan. No, debajo. Debajo. ¿En inglés? ¿En español? ¿No quieres? ¿Quieres orar, José Daniel? Señor, gracias por este día, gracias por la bendición que nos va a estar aquí reunidos para alabarte y darle honra a tu nombre, Señor. Ahora sí queremos poner delante de ti estos diezmos, estas ofrendas que sean para el engrandecimiento de tu obra. Sí, también darle sabiduría a la que la administren, Señor, y que este culto sea para la honra del solo a tu nombre, Jesús. Amén. Dicen sus Biblias, hermanos, Salmo 92, versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cantemos tu fidelidad. Vamos de pie, hermanos, por favor.
Otro libro de Juan, capítulo 18, libro de Juan, capítulo 18. Si alguien no tiene Biblia, en el boletín, la parte de atrás viene la parte que se va a leer. Si alguien no tiene boletín, debe haber pantallas de apoyo también. Estamos en el capítulo del libro de Juan, capítulo 18, únicamente 3 versículos, del 15 al 18. Entonces, si os apetece, hermanos, yo leo el 15, ustedes el 16, yo el 17 y ustedes el 18. Todos juntos el 18, todos juntos. ¿Ok, hermanos? ¿Cómo nos ponemos de pie, hermanos? ¿Ya todos estamos listos? Y así la palabra. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Yo bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. El coro se puede pasar a retirar. Repartan los pastores. Mi hermano, damos gracias a Dios nuevamente, ¿verdad? Por poder estar acá reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús, ¿verdad? Y continuar justamente con cada uno de los de los sermones que estamos tratando acerca del Evangelio de Juan y las enseñanzas que están presentes en nuestras vidas. Cuando uno mira todo el Evangelio de Juan y justamente todo el contexto aquí donde está ocurriendo, debemos de recordar lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Ya Jesús había tenido todos sus discursos de despedida, ¿verdad? Para con sus discípulos, y dentro de aquello fue digamos que ese fue un día bien convulso, un día bien difícil para los discípulos y también para el Señor. Ese día anunció que Judas lo iba a traicionar. Ese día le dijo a Pedro que lo iba a negar. Ese mismo día también les habló a los discípulos, ¿verdad? Trayéndole un poco de paz, y tuvo esa oración sacerdotal donde de una manera magistral intercedió por nosotros y honramos a Dios. El domingo pasado hablábamos justamente de eso. Y ya Jesús, llegando a este punto, ¿verdad? Lo vemos que es tomado prisionero y llevado. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, de algo que muchas veces nos dice: ¿cómo es posible que Pedro, después de estar por 3 años caminando con Jesús, este hombre que después de haber aprendido una y otra vez acerca de Jesús y haber podido ver, poder palpar cada una de las enseñanzas de Jesús, lo negara? Usted, y lo más interesante de todo esto es que de alguna manera muchas veces estas cosas las vemos incluso en la iglesia y nos preguntamos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya llegado a este punto esta persona de poder negar incluso a Cristo, aun cuando nuestros labios no lo confiesen? Nuestras acciones muchas veces niegan a Cristo. Oye, hermanos, vamos a estar hablando justamente acerca de esto. Y cuando hablamos de esto, siempre tenemos que considerar, a mi gusto muy personal, hay un proverbio. Quiero que ustedes lo busquen, ¿verdad? Porque considero que
es el proverbio que muchas veces nos va a llevar a nosotros a reflexionar. Si ustedes van al libro de los proverbios, vamos a encontrar que los proverbios dicen: hay caminos que al hombre le parecen como rectos, pero su fin ¿cuál es? Es camino De muerte. de muerte. Y muchas veces nosotros andamos en caminos que creemos que estamos andando en rectitud, sin saber que andamos en camino de muerte. Yo creo que de alguna manera la negación de Pedro independiente va a suceder de esa manera. Pero todo su andar en los últimos días de alguna manera condicionó a Pedro para que llegara a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y son errores que de alguna manera nosotros también muchas veces podemos cometer, por lo cual nosotros tenemos que estar atentos en nuestras vidas para no andar también en los mismos pasos que anduvo, en este caso, Pedro. Hermano, nosotros tenemos que aprender a andar en pos de Jesús para no negarlo. Lo primero que queremos estar mirando, y quiero que cada uno de ustedes se detenga y vamos a ir viendo ahí. Si ustedes van a ver la caída de Pedro, o sea, la negación de Pedro, la vamos a ver en 4 etapas. Y queremos muy sencillamente irlas mirando y mirar cómo de alguna manera también se aplica a nuestras vidas. En primer lugar, hermano, ¿por qué Pedro negó? Y por qué también muchas personas llegan a negar a Jesús, no solamente con sus labios, sino que también con sus actos, ¿ok? Porque tenemos, y con nuestros pensamientos también muchas veces lo negamos. El andar de Pedro, el camino en que Pedro anduvo, muchas veces es el mismo camino que nosotros andamos, caminos que llevan hacia muerte. Si ustedes van y vemos un poco la vida de Pedro en este momento, encontramos en primer lugar, hermanos, que el camino de la negación comienza con el orgullo. Deténgase y mire el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8. Quiero que vayan ahí, hermano. Juan, capítulo 13. Versículo número 8. Jesús quería lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Quería corregir al maestro. Quería enseñar lo que era bueno al maestro. Esto es una muestra de orgullo total por parte de Pedro, de arrogancia. Pedro tenía este carácter impetuoso y siempre quería ir delante. Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta, la vida de Pedro fue una mientras estuvo con Jesús y después que lo negó. Después que se dio la caída bien fuerte, que tocó el fondo, Pedro comenzó a ser un líder espiritual fuerte. El orgullo es algo que nos afecta a cada uno de nosotros también y es parte del camino a la negación. Si ustedes van al versículo 37, miren hermano, lean el versículo 37 del mismo capítulo. 13:37. Dice 13:37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te podemos ir ahora? Mi vida pondré por ti. Le pregunto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no te podemos ir ahora? Jesús le había dicho: donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Jesús iba a la cruz. Él era el único que podía ocupar ese lugar. Y llega Pedro muy arrogante. Señor, yo puedo. Yo puedo. ¿Cómo no? Yo mi vida la quiero poner por ti. Yo. ¿A cuántos no nos afecta el yo? ¿Nos afecta o no? El yoísmo. El ego. Ego es la palabra griega del yo. De ahí viene el yo. Es la palabra griega ego. Hermano, nuestras vidas viven constantemente así. Y esto condujo, este fue el primer paso de Pedro hacia la negación de Cristo. Justamente el orgullo. Si ustedes van a la primera carta a los Corintios, capítulo 10,
versículo 12, dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios. Los corintios eran orgullosos. Lean con calma la carta a los corintios y van a ver cómo Pablo está constantemente corrigiendo a los corintios. Óyeme, porque eran orgullosos. Miren los orgullos de los corintios. Nosotros somos los que más dones tenemos. Nosotros somos los mejores de los mejores en iglesia. Nosotros, a la hora de la cena, los más ricos por un lado. Tenían esas cosas. La iglesia de los corintios era una iglesia bien orgullosa. Y Pablo no, el Espíritu Santo, usando a Pablo como escritor, les corrige de esta manera. 1 Corintios 10, versículo 12. Por tanto, el que está firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Tenga cuidado, no sea que caiga. Tenga cuidado, no sea que caiga. Hermano, nosotros tenemos que aprender que no se trata, y esto es una exhortación que yo hago una y otra vez, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de mí. La vida cristiana tiene que ser una vida total y dependiente, totalmente dependiente de Dios, en su totalidad. Amén. En el momento que usted considera que usted es suficiente para hacer tantas cosas, ahí comienza dando su primer paso hacia la negación de Cristo. Tenemos que aprender que cada una de las cosas que nosotros hacemos, decimos, dependen de Dios y no de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros somos suficientes para llevar vidas santas delante de Dios. Solamente por la gracia de Dios nosotros podemos conducirnos en este mundo. Solamente guiados por su gracia. En el momento que usted cree que usted es suficiente, en el momento que el orgullo ocupa un lugar en su corazón, comienza a dar los primeros pasos a negar a nuestro Señor Jesucristo. El orgullo, hermano, no nos permite escuchar la voz de Dios. Jesús le habló a Pedro y este no escuchó la voz del maestro, sino que lo que hizo fue contradecirlo una y otra vez. Cuando Jesús le dijo, te voy a lavar, me dijo, no me vas a lavar. Cuando Jesús le dijo, yo soy el que tengo que ir a la cruz, yo voy a ir por ti. Y así toda su vida, y porque el orgullo no permite escuchar la voz de Dios. Porque considera que usted es suficiente. Y lo más triste, es una de las cosas que nos afecta a todos. Yo soy el mejor. No, yo. Más adelante vamos a seguir tratando acerca de esto. Hermano, porque tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. E incluso, muchas veces, no solamente a término personal, muchas veces las iglesias se vuelven orgullosas. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en uno de los primeros estudios que hice de tratar con la historia de la iglesia donde yo nací, espiritualmente, donde yo me convertí, del pueblo donde yo soy, de Aguacate. Y cuando miré la historia, aquella iglesia se fundó en 1926. Y ya por los años 30 y tantos, era una iglesia misionera con una fuerza misionera increíble. Tenía misiones en todos sus alrededores, hasta en el Escambray. Nosotros somos bien lejanos al Escambray. Hasta en el Escambray tenía misiones. Algo interesante, cuando yo me fui maravillando, ¿no? Pero hay un momento, cuando leyendo toda la historia, vi que la iglesia como que comenzó a sentirse fuerte y sentirse suficiente. Y llegó al punto de decir, esto quizás en nuestro contexto no se vea muy raro, pero llegó en los años 61, 62, llegó al punto de decir, nosotros queremos un pastor que tenga carro, si no tiene carro no puede venir a pastorear. Toda esta información la recogí en la medida que fui preparando la historia. Y fue el paso de ser una iglesia misionera a una gran caída. Las iglesias muchas veces también se vuelven misioneras. Conclusiones: trajeron un pastor que era de la seguridad del Estado y después predicaba hasta con un revólver. Tenía casa.
Por la gracia de Dios, la iglesia se mantuvo, la iglesia ha vuelto a crecer, pero fue necesario que tocara el fondo. Dios nos libre a nuestra iglesia de Benecer de creernos suficiente. Dios nos ayude a siempre ser dependientes de la gracia de Dios. Dios nos libre a cada uno de nosotros, hermanos, a creernos suficientes y arrogantes. Dios nos libre. Entendamos que siempre tenemos que vivir dependientes de la gracia de Dios. Porque el orgullo es el primer paso a las caídas. Y en Pedro lo vemos. En Pedro lo vemos. Hermano, el segundo paso que dio Pedro, que iba directo hacia la caída, fue su decadencia espiritual. Juan nos relata todo lo que sucedió en el huerto. El resto de los evangelios sí lo relatan. Ustedes van a encontrar que en el resto del evangelio Jesús llama a Pedro a orar junto con él, a Juan y a Jacob. Ahí en Getsemaní, Jesús se aparta y los deja a ellos velar en oración, los deja orando. Dice que cuando Jesús regresa, ¿en qué condiciones se encuentran? Estos tres. Tomando break. Descansando. Durmiendo, hermano. Pedro iba hacia una decadencia espiritual. Y sucede en nosotros, cuando el orgullo ya después creemos que no necesitamos orar, porque no necesitamos de Dios. Y vuelve Jesús nuevamente a donde estaba Pedro. Primero le dice, Pedro, le dice a los discípulos, ¿a ustedes les cuesta tanto orar? Velar en oración, porque viene un tiempo difícil ahora. Jesús se vuelve a apartar y cuando regresa, ¿cómo se los encuentra de nuevo? Durmiendo. Y vuelve Jesús a corregirle y vuelve a orar a Jesús y cuando regresa, lo vuelve a encontrar ¿cómo? Durmiendo, hasta que le dice, ok, ya la hora ha llegado. No oren nada. Uno ve esa historia y usted dice, ¿qué? Si yo hubiera estado ahí orando. Hermano, si usted hubiera dado los pasos que estaba dando Pedro, también se hubiera acostado a dormir. Porque eso, después que nos agarre el orgullo, lo primero que hacemos es dejar de orar. Porque la oración es quien muestra dependencia de Dios. Yo oro porque dependo de Dios en cada área de mi vida. Si no soy capaz de mantener una vida en oración, entonces no estoy dependiendo de Dios. Y me creo muy autosuficiente. Me creo muy autosuficiente. Hermano, una búsqueda constante del Señor nos fortalece frente a los embates del maligno. La Biblia enseña algo. La Biblia enseña que el diablo anda como un león rugiente. La Biblia enseña, hermano, una y otra vez, no algunas veces. Es algo reiterado, es una enseñanza que usted va a encontrar reiterada en la Escritura acerca de la vida de oración personal y de una iglesia. Siempre me conmueve cuando leo los libros de los Hechos y veo aquella iglesia primitiva, aquella iglesia de Jerusalén orando. La manera en que aquella iglesia pudo impactar al mundo. ¿Y ustedes saben por qué lo hacían? ¿Por qué pudieron impactar al mundo, hermano? Porque no dependían de sus fuerzas, sino dependían de la oración en Dios. Y Dios obraba por medio de aquella iglesia. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no sucede? Claro, si cuando vienen a los cultos de oración son los más pequeños de todos. La oración no es un tema que se ha olvidado. No se nos olvida levantarnos temprano para ir a trabajar. ¿Se olvida? ¿Por qué? Porque nos votan. ¿Sí o no? Sí. No se nos olvida cuando va a empezar, el que ve novela, ¿no? Una novela, ver la novela. No se nos olvida cuando hay un partido de soccer, de fútbol. No se nos olvida, hay tantas cosas que no se nos olvidan.
nuestros propios hobbies. No se nos olvida. Pero hoy no tuve tiempo para orar. Es que tengo una vida tan agitada que ni siquiera orar puedo. Si usted no es capaz de comenzar su vida con oración, entonces está diciendo que usted es un autosuficiente. Usted no necesita ni depende de Dios para nada. Si la iglesia no muestra una vida de adoración, está diciendo que es ¿cómo? Autosuficiente y no necesita de Dios para nada. A ese punto llegamos, y a ese punto había llegado Pedro, que no era capaz de depender del Señor. Hermanos, estar mejor preparado para sufrir con Cristo, estar mejor preparado para sufrir con Cristo los que por fe han contemplado justamente su gloria, aquellos que han podido ver su gloria en oración. Nosotros somos un pueblo que estamos llamados a ser ascendentemente espiritual, no a descender espiritualmente. Creemos en la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos no significa, porque esa es una doctrina que más mal se interpreta, y nosotros somos encargados de difundirla mal muchas veces. Muchas veces decimos que la perseverancia, el que es salvo siempre va a ser salvo, y nos agarramos de ahí y de ahí. Y la perseverancia de los santos lo que habla es que aquel que haya sido salvo va a perseverar y va a ir creciendo, y va a ir creciendo en su vida espiritual, y no va a haber decadencia. Aquel que realmente ha sido salvado va a ir en una vida ascendente hacia Cristo. Amén. Hasta un día llegar a mostrar la imagen de Él. Eso es lo que realmente significa esta doctrina, un crecimiento espiritual constante. Y eso es lo que realmente Cristo esperaba también de Pedro, que tuviera un crecimiento. Era necesario que él llegara al fondo, pero es lo que también Cristo espera de nosotros, hermanos. Nosotros como iglesia y a término personal necesitamos cada día ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Muchas veces los cristianos suceden, los nuevos creyentes se convierten, hay una etapa de crecimiento y después se quedan flotando. Y se muere flotando. Creemos que es suficiente simplemente el hecho de venir a una iglesia y orar. Hermano, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Una iglesia dependiente de la gracia de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que no van hacia una decadencia, sino que van ascendiendo cada día más espiritualmente. Que cada día se preparan más para el encuentro glorioso en que el Señor va a estar. Hermanos, debemos de cuidar nuestras vidas espirituales, ya que de no hacerlo vamos camino a la negación. Ese fue Pedro. En tercer lugar, hermano, el otro paso que Pedro dio, que lo llevó a la negación. Ya hablamos del primero, ¿cuál fue? El segundo, la decadencia espiritual. Hay un tercer paso, hay 4 pasos, vamos a estar viendo. La negación sucede cuando comenzamos a seguir a Cristo de lejos. Cuando Jesús fue llevado preso, Jesús andaba allá y Pedro iba como escurriéndose detrás. Nadie que siga a Jesús de lejos es digno de ser llamado su discípulo. A Jesús siempre se sigue de cerca. Pedro decidió, Pedro no, todos los discípulos hicieron así, a correr. Hermano, vuelvo nuevamente a la pregunta, porque hay veces que ustedes digan, ¿por qué él habla tanto de eso? Porque le voy a hacer nuevamente la pregunta. Si comenzara una persecución hoy, ¿estuviéramos dispuestos a seguir a Cristo de cerca? Estamos cerca. ¿Estuviéramos dispuestos, hermano? Siempre hago, es una pregunta para mí tan significativa.
Muchas veces nos conformamos con estar viviendo de lejos, mirando de lejos a Cristo. Muchas veces nos conformamos con simplemente decir, con el servicio del domingo tengo suficiencia. Allá lo tengo. A Cristo no podemos seguirlo de lejos. Con Cristo tenemos que andar constantemente de la mano de Él, porque de lo contrario estamos propensos a caer y a negarlo. A caer y a negarlo. Nosotros, hermanos, somos propensos, nuestra naturaleza es a ir en contra siempre del Señor. Si no somos capaces de tener una total dependencia de nuestro Señor, entonces vamos camino a esa negación. No hay nadie que no haya, vuelvo a repetirlo, nadie que haya seguido a Cristo de lejos y no lo haya negado. La única manera, de hecho, seguirlo de lejos es negarlo. Seguir a Cristo de lejos es negarlo. Y cuando estoy hablando de seguir a Cristo de lejos, es seguirlo a mi manera. Porque esa es la otra filosofía que existe. Yo creo, pero a mi manera. Y yo no soy un fanático. Yo no tengo que ir a la iglesia todos los días. Yo yendo regularmente, yo creo que estoy bien. Cristo allá y yo aquí. Y es yo, vuelvo nuevamente el tema del yo. La suficiencia. La única manera en que nosotros podemos vivir confiados es dependiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y es siguiéndolo siempre de cerca. Y para poderlo seguir de cerca, hermanos, hay algo que tenemos que saber. Y no quiero que ustedes pierdan esto nunca de vista. Tenemos que aprender a rendir totalmente nuestra voluntad a Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios. Aprender a vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Porque muchas veces escuchamos eso. La Biblia lo habla, Pablo lo manda, ¿sí o no? Ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Tener más del Espíritu Santo en nuestra vida? No. La Biblia dice que el Espíritu no se da por medidas. Ser lleno del Espíritu Santo significa rendir mi voluntad totalmente a la de Dios. Que Él sea quien controle mi vida. Es decirle, Señor, aquí está mi vida, muévela, controla a tu manera. Yo me debo ahora a tu voluntad. Y esta es la manera que podemos nosotros andar, simplemente pegados a Cristo. Cuando comenzamos a darle lugar a nuestra propia voluntad y ir dejando atrás la voluntad de Dios. Porque es interesante, como nos gusta hablar de la voluntad de Dios. No hacerla, pero cuando hay algo que nos conviene, la voluntad de Dios fue que esto sucediera. Ya, la cosa es... Hermano, nosotros como pueblo de Dios tenemos que vivir siguiendo a Cristo y nunca de lejos, sino vivir de la mano de nuestro Señor. En cuarto lugar, hermano, el camino de la negación termina. Fíjense, hemos hablado tres aspectos y se dan cuenta, van uno detrás del otro. Hemos hablado del orgullo, de la decadencia espiritual, de comenzar a un poco como que apartarme y seguirlo de lejos, porque comenzamos en el orgullo, después viene la decadencia y después comenzamos a tomarlo de lejos. Y por último, caemos en la carnalidad. El camino de la negación termina justamente en la carnalidad. El capítulo 18, versículo 10 lo dice. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo respondió Pedro? Quiero que ustedes vean. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Cuando vinieron a tomar a Jesús preso. Sacó la espada, que es un cuchillo. Le arrancó la oreja. Le arrancó ahí la oreja ahí. Es interesante.
de una manera carnal respondió. Lo que más me llama la atención es esto, hermano. Que Jesús le había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se le olvidó el sermón del monte, Pedro. Se le olvidó a Pedro cada una de las enseñanzas que Jesús le había dado y respondió de una manera carnal. ¿Saben por qué lo hizo? Porque se volvió un hombre orgulloso. Porque se volvió un hombre que no tenía dependencia o una decadencia espiritual. Se volvió un hombre, hermanos, que seguía a Cristo de lejos y respondió de una manera carnal. Así respondemos también cada uno de nosotros ante las circunstancias. Hermano, Pedro no esperó que el Señor le dijera qué hacer, sino que respondió guiado por su orgullo y falta de espiritualidad. Pedro no esperó a que el Señor le dijera, hey, para esto he venido. Después vamos a ver, la semana que viene vamos a estar hablando acerca de su juicio, del juicio de Cristo, donde Él dice estas palabras, para esto he venido. Para ir a la cruz he venido yo. Pedro no esperó a que el maestro tomara las decisiones. Él respondió de una manera carnal. ¿Somos propensos a responder así? Cuando nuestra vida espiritual está en el piso, ¿cómo respondemos? Así, hermanos. Así, totalmente como lo hizo Él. De esa misma manera respondemos. Y por eso es que Pedro lo niega. Tenía que negarlo. Si cada una de sus acciones ya lo estaban haciendo. Solamente le faltaba de negarla con la boca. Se le olvidó todo lo que Jesús le había enseñado. El ser humano, nosotros, hermanos, no podemos responder de esta manera. La iglesia no puede responder mal con mal. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Aun cuando por dentro nos estemos comiendo. Ahí es donde viene la llenura del Espíritu. Rendir nuestra voluntad a Dios y hacer la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra. Pedro no quiso hacerlo. Pedro respondió de una manera carnal debido a toda su decadencia que venía, a cada uno de los pasos en que habían dado. Y tristemente, hoy nos preguntamos muchas veces, ¿por qué este hermano se apartó de la iglesia y anda ahora en el mundo de esta manera? Y respondiendo de una manera carnal. Hermano, es por esto. ¿Y saben dónde comienza, cómo es que comienza todo? Con el insignificante orgullo. Lo que consideramos un insignificante, primer paso. Un paso de orgullo. Un paso de autosuficiencia. Dejando a nuestro Señor a un lado. Los primeros mal pasos nos pueden conducir a otra serie de malos pasos y llegar a una destrucción completa. Nuestra justificación, ¿cuál es? Cualquiera se equivoca. Y siempre nos buscamos una respuesta. Hermano, estos fueron los pasos que Pedro dio para negarlo. Líbrenos Dios de la negación, de negarlo en Dios. Pero el Señor nos libre de orgullo. El Señor nos libre de una decadencia espiritual. El Señor nos libre de seguirle de lejos. El Señor nos libre de andar de una manera carnal. Porque cuando lo hagamos, tenga por seguro que lo vamos a negar. Dios libre a nuestra iglesia de eso. Antes, el Señor nos dé la fuerza para combatir el orgullo
Antes el Señor nos dé la fuerza para crecer y crecer y crecer espiritualmente. Antes el Señor nos dé fuerza para vivir pegados a Él. Antes el Señor nos dé fuerza para vivir una vida espiritual y no carnal. Y aprendamos que todo se trata de la gracia de Él en nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermano. La vida de Pedro nos sirva a nosotros como ejemplo. Porque él comenzó con un primer paso. Nosotros podemos también un día comenzar con un primer paso. Que el Señor nos bendiga. Vamos ahora sí a tener un tiempo especial. Vamos ahora sí a tener un tiempo especial